Llegamos al lugar en pleno verano. El mando nos había informado unos días antes de la salida que se trataba de una misión secreta de suma importancia y que debíamos garantizar la seguridad total de un centro de investigación situado en medio del desierto. Nuestro grupo estaba formado por 7 personas: yo, el sargento Barrow, Walters, Rains, Oliver, Carter y el teniente Joseph Dunn, al que todos llamaban simplemente Teniente, sin apellido. No nos dieron detalles, ningún plano del edificio, ninguna descripción precisa de qué tipo de investigaciones se llevaban a cabo allí. Solo nos dijeron que no entráramos, que nos quedáramos fuera. Teníamos que vigilar el perímetro y no dejar pasar a nadie. Lo curioso es que no había nadie en muchos kilómetros a la redonda. Desierto, arbustos espinosos y un sol abrasador. Nada más. Consideramos que era un trabajo fácil: sentarse, vigilar la valla, revisar las cámaras de vigilancia de vez en cuando. Sonaba muy sencillo, pero no sospechábamos que íbamos a caer en una trampa desde el primer día. Llegamos en un helicóptero militar. Lo primero que me llamó la atención fue lo desolado que parecía el lugar. Ni rastro de presencia humana. Solo un muro de hormigón con alambre de púas y un par de torres de vigilancia que se alzaban como gigantes solitarios sobre la arena. La puerta estaba equipada con un dispositivo electrónico de acceso, pero no había ni un alma en los alrededores. Dentro de las murallas, aproximadamente en el centro, había un complejo de edificios de laboratorios formado por varios módulos modulares, junto a los cuales había una pequeña plataforma con una antena parabólica. Todo parecía vacío, como si el personal hubiera abandonado el lugar hacía mucho tiempo. El teniente Dan se comunicó con la base por radio e informó de su llegada. La respuesta fue breve: continúen con su servicio. Los detalles están en las instrucciones que se les han enviado con el cargamento. El cargamento era un contenedor sellado que encontramos a la entrada de uno de los hangares vacíos. En su interior había provisiones de comida, agua en bidones, medicamentos y varias carpetas con la etiqueta «Confidencial». Las órdenes indicaban que distribuyéramos los turnos por sectores, lleváramos un diario de observaciones y nos comunicáramos diariamente con el cuartel general. Es curioso que los edificios del laboratorio parecían estar inactivos, pero de vez en cuando se oía un zumbido apenas perceptible, como si todavía hubiera algún sistema en funcionamiento en su interior. Al principio nos tomamos la tarea a la ligera. Pensábamos que nuestra misión era solo una formalidad, especialmente Walters y Oliver, que no paraban de bromear sobre los mutantes del laboratorio secreto. Yo también me reía, hasta que todo empezó a cambiar. Desde el primer día nos desconcertó la total autonomía de la base. No solo no se veía a ningún miembro del personal, sino que tampoco había guardias de seguridad, solo nosotros. Las puertas del laboratorio estaban bloqueadas y estaba prohibido entrar. Pensamos que tal vez los empleados reales ya habían sido evacuados y que, según los documentos, la instalación seguía considerada operativa. El mando militar a veces se dedica a cosas extrañas. El único habitante que encontramos durante el primer día fue un dron automático para el transporte de mercancías. Salió un par de veces de algún lugar en lo profundo del complejo, dio una vuelta y luego regresó. Nadie lo controlaba. Aparentemente, era un programa. Esa noche adquirimos la costumbre de reunirnos en nuestro campamento improvisado, formado por varias tiendas de campaña militares en el perímetro, y discutir lo extraña que era esta misión. El teniente bromeaba diciendo que simplemente habíamos tenido suerte de parar en un balneario, dar vueltas, mirar al sol y no tener ningún problema. Pero al tercer día, algunos de nosotros empezamos a sentir que algo no iba bien. Carter se quejaba de que por la noche le dolía mucho la cabeza. Rains de repente se volvió distraído y olvidaba cosas elementales. Yo no podía entender por qué me perseguía una ansiedad sin motivo. Lo achacamos todo al calor. Pero luego los casos se hicieron más frecuentes. Oliver empezó a comportarse de forma sospechosa.
Se levantaba por la noche y daba vueltas alrededor de las tiendas, como si buscara a alguien. Y cuando le preguntábamos qué pasaba, solo murmuraba vagamente que oía señales procedentes del laboratorio. Nos mirábamos entre nosotros, bromeábamos con él, pero en nuestro interior crecía una sensación de malestar. Y entonces empezaron los problemas para dormir. Parecía que estábamos cansados por el sol abrasador del día, pero por la noche no podíamos conciliar el sueño. En cuanto cerrábamos los ojos, imágenes obsesivas invadían nuestra mente. Pasillos con luces parpadeantes, chirridos metálicos, pasos. Una o dos veces pensé que estaba viendo en sueños la sala de control del laboratorio, donde nuestras caras aparecían en las pantallas, como si fuéramos nosotros mismos los objetos de observación. Por la mañana, al despertarse empapado en sudor frío, intentaba convencerse de que solo era una pesadilla, pero en su interior seguía sintiendo un miedo pegajoso. Por esas mismas horas, Walters descubrió que la radio había dejado de funcionar. No podían comunicarse con el cuartel general para informar de la situación. El teniente maldijo y ordenó que revisaran el equipo. Resultó que el transmisor estaba encendido, pero no había señal de salida. Sospechamos que la culpa podía ser de interferencias en el desierto o de que la antena se había roto. Sin embargo, seguíamos aislados del mundo exterior. No llegó ningún helicóptero, no se acercó ningún vehículo y empezamos a sentirnos como rehenes en ese extraño lugar. Pasaron los días y el comportamiento de algunos combatientes se volvió cada vez más extraño. El síntoma más alarmante fue la irritabilidad y la desconfianza que empezamos a sentir unos hacia otros. Una vez vi a Reigns husmeando a escondidas en los contenedores donde guardábamos los medicamentos. Le pregunté qué estaba buscando. Se estremeció, como si lo hubieran pillado infraganti, y respondió que le dolía la cabeza y quería encontrar un analgésico. Pero en sus ojos brilló una luz loca que me puso en guardia. Oliver, por su parte, se obsesionó con la idea de que el laboratorio no estaba vacío, de que nos vigilaban desde dentro. Insistía en que por las noches veía movimiento en las ventanas, la luz de una linterna o la sombra de alguien. Lo comprobamos con un dispositivo de visión nocturna, pero no encontramos nada. El teniente estaba furioso con esas conversaciones y pedía a todos que mantuvieran la calma. Dijo que no toleraría el pánico en el equipo, pero él mismo también parecía tenso. Exactamente 7 días después de nuestra llegada al campamento, comenzó una verdadera pesadilla. A última hora de la noche, Oliver se levantó de repente de su litera, agarró su rifle y se dirigió hacia la puerta del complejo de laboratorios. Lo vi, lo llamé, pero no respondió. Caminaba como un zombi. Corrí hacia él, lo agarré del brazo y le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que ellos lo llamaban para que entrara. Decía que oía una voz de mujer que le pedía ayuda. Por supuesto, no podía haber ninguna mujer en el laboratorio. Llamé al resto, pero en cuanto Carter se acercó, Oliver gritó: «¡No se metan! ¡Tengo que entrar!» y se abalanzó hacia adelante, apuntando con su arma. Tuvimos que reducirlo. Se resistió. Gritaba algo sobre pasillos secretos y voces que nos llamaban por nuestros nombres. Lo encerramos en una furgoneta del ejército y decidimos aclarar todo por la mañana. Pero por la mañana se comportaba con normalidad, como si nada hubiera pasado, solo que no recordaba la mitad de la noche. Todos estábamos en shock. El teniente ordenó que mantuvieran las armas a mano y vigilaran a Oliver. Me sentía cada vez más angustiado. Empecé a pensar que tal vez había algo en la comida o en el agua que provocaba alucinaciones. Esta idea pronto se confirmó cuando Walters, rebuscando en otra carpeta del contenedor con la etiqueta «Confidencial», se topó con unos documentos. Los documentos contenían diagramas de la distribución de aerosoles químicos, planos de los conductos de ventilación y la mención de la palabra «grupo de prueba». No se mencionaban nombres, pero se deducía que algún grupo se encargaría de la seguridad del objeto
y al mismo tiempo comprobaría los efectos de unas sustancias especiales sobre el estado psicológico. Todos nos quedamos paralizados, leyendo esas líneas. Resultaba que podía tratarse de un experimento en el que nosotros éramos los conejillos de Indias. El teniente al principio no lo creyó, dijo que era absurdo, pero la seriedad de los documentos no dejaba lugar a dudas. Se hablaba directamente de militares en condiciones de aislamiento bajo estrés térmico elevado y de vigilancia a través de canales ocultos de videovigilancia. Quedó claro que todo este tiempo nos habían mantenido en una trampa artificial. El laboratorio quizá funcionaba, pero simplemente no veíamos al personal real. Nos observaban desde algún tipo de compartimentos secretos o a través de cámaras, estudiando cómo nos derrumbábamos bajo los efectos de gases desconocidos. Son ellos quienes han cortado nuestras comunicaciones. Son ellos quienes nos han dado esas extrañas instrucciones. Surgió la pregunta: ¿cómo salir de aquí? La forma más obvia es abandonar las instalaciones, pero a nuestro alrededor solo hay desierto y no sabemos a qué distancia se encuentra la base más cercana, y no tenemos suficiente combustible para irnos. Además, no hay ningún vehículo, salvo un dron. Los helicópteros no aparecen. Estamos atrapados. El ánimo del equipo se deterioró rápidamente. En primer lugar, muchos comenzaron a sospechar unos de otros. ¿Y si alguno de ustedes está confabulado con los experimentadores? Carter, por ejemplo, sospechaba de Rains y afirmaba que éste leía los archivos secretos a propósito, porque estaba relacionado con los científicos. Rains, por su parte, decía que Carter desaparecía por las noches y regresaba al amanecer como si fuera otra persona. Yo mismo presencié una situación en la que estuvieron a punto de dispararse unos a otros. El teniente intentó calmar a todos, pero su voz ya no sonaba tan firme. Por la noche, dormíamos con las armas a mano. En la oscuridad, unos pasos extraños y ruidos extraños, como un zumbido sordo, nos perseguían desde diferentes direcciones. A veces parecía que venían de los edificios del laboratorio, pero en cuanto nos acercábamos a la valla, todo se quedaba en silencio. Una vez casi atrapamos un dron que volaba por el perímetro, pero no tenía cabina. Solo era una caja con ruedas y no pudimos controlarlo, y se movía de un lado a otro sin permitirnos entender nada. Llegó el día en que Oliver volvió a perder el control. Estaba sentado junto al fuego, con la cara cubierta con las manos, y de repente se levantó y empezó a gritar que le ardía el cerebro. Nos dimos cuenta de que le sangraba la nariz. El teniente ordenó que lo llevaran al botiquín y le dieran un tranquilizante. Pero mientras buscábamos los medicamentos necesarios, Oliver desapareció. Dimos la alarma. Lo buscamos por toda la base, pero no lo encontramos. Solo encontramos una barra rota junto a la valla, como si hubiera salido al desierto. No sé si sobrevivió, pero ya no podíamos hacer nada. Esa misma noche, el sargento Barrow, que solía ser el más tranquilo, irrumpió en mi tienda. Tenía los ojos inyectados en sangre y le corría por la mano un líquido parecido al aceite de máquina. Se agarró a mi hombro y balbuceó que había visto al teniente entrar en el laboratorio. Supuestamente había visto su perfil por la ventana, hablando con gente vestida con trajes blancos. Le hice un gesto con la mano, diciendo que eran tonterías, pero Barrow insistía en que estaba seguro. Temblaba y apenas se mantenía en pie. Parecía que todos tenían el sistema nervioso al límite. A la mañana siguiente nos reunimos en la mesa común para decidir qué hacer. El teniente dijo que necesitábamos un plan claro para acceder al laboratorio, averiguar quién nos estaba envenenando y cómo desactivar esos sistemas. Carter propuso volar la puerta con explosivos. Rains se opuso, temiendo que hubiera sustancias peligrosas en el interior y que la explosión nos envenenara aún más. Yo mismo dudaba, pero permanecer en la ignorancia mientras nos utilizaban como ratas en un laberinto era insoportable. Al final, decidimos ir a la entrada oeste del edificio, que parecía más sencilla.
y donde los cables sobresalían por debajo de la pared en algunos lugares. Pensamos que sería posible forzar la cerradura electrónica. Cogimos las armas, algunas herramientas y nos dirigimos a la puerta. Pero tan pronto como nos acercamos a la puerta metálica, una sirena comenzó a sonar sobre nuestras cabezas, cegándonos con luces intermitentes. Una voz aguda resonó desde los altavoces de un poste. «Regresen, el lugar está cerrado. Cesen sus acciones no autorizadas». Retrocedimos. Era la primera vez que ellos se comunicaban directamente con nosotros. El teniente gritó en respuesta que exigíamos que nos dejaran entrar y que nos explicaran qué demonios estaba pasando allí. Pero la voz solo repitió la advertencia. No les hicimos caso e intentamos romper el panel de la cerradura, pero en ese mismo instante nos cubrió una nube de gas. Por los agujeros de la pared salió una niebla acre que nos quemaba los ojos. Carter empezó a toser y cayó de rodillas. Sentí que perdía el sentido. Me empezaba a latir en las sienes. El teniente me agarró por el cuello y me arrastró fuera. Apenas pudimos regresar a las tiendas. Este incidente nos llevó a una dura conclusión. Realmente nos tenían bien controlados. Cualquier intento de entrar se saldaba con este tipo de medidas de represión. Además, era evidente que nos vigilaban desde allí y que podían activar los sistemas necesarios. Éramos conejillos de indias y, si queríamos rebelarnos, nos calmarían inmediatamente con gas o algo peor. Durante los 2 días siguientes, todo se fue definitivamente al traste. El sargento Barrow empezó a delirar por las noches, gritando que alguien le había implantado chips bajo la piel. Por la mañana me mostró las manos y el pecho, buscando los puntos de las punciones, aunque yo no veía nada más que arañazos. Me suplicaba que le sacara esos chips. Amenazaba con desnudarse y cortarse la piel con un cuchillo para sacar el microchip. Era aterrador ver cómo un hombre grande y fuerte perdía la razón. Rains, por el contrario, se encerró en sí mismo y dejó de hablar. Se sentaba mirando al vacío, como si oyera voces, y cuando alguien intentaba preguntarle algo, parpadeaba y se marchaba sin responder. El teniente Dan intentaba mantener la disciplina, pero le temblaban los ojos y le temblaban las manos. Estaba enfadado con todos, era grosero constantemente y podía gritar sin motivo aparente. Sentía que yo mismo estaba siendo consumido por una especie de obsesión. La ansiedad crecía en mi interior. Cada vez notaba más cómo parpadeaban luces en el espacio a mi alrededor, como si fueran cámaras de vigilancia, aunque no las veía con los ojos. Pero mi intuición me decía que todas las estructuras del laboratorio estaban impregnadas de un sistema de vigilancia. Durante mi turno nocturno, me asignaron vigilar el sector norte. Hacia medianoche, noté un movimiento detrás de la valla. Iluminé con la linterna y vi a un hombre caminando por la arena. Miré más de cerca. Era el mismo Oliver que había desaparecido hacía unos días, pero caminaba tambaleándose, con una mueca de dolor en el rostro, como en trance. Le grité, pero no respondió. Siguió avanzando a lo largo de la valla y luego desapareció detrás de un duna. Quería alcanzarlo, pero tenía miedo de abandonar mi puesto. Por la mañana se lo conté todo al teniente, pero este solo me insultó, diciendo que esas visiones podían volver loco a cualquiera. Quizás fue un espejismo, pero yo estaba seguro de que era Oliver. Al día siguiente decidimos dar un paso desesperado, cortar los cables que suministraban energía al laboratorio para dejarlos sin electricidad y detener todas esas emisiones químicas y las cámaras ocultas. Quizás eso nos daría la oportunidad de entrar o pedir ayuda al cuartel general. Encontramos el cuadro eléctrico cerca de la parte trasera del complejo, donde unos gruesos cables se adentraban en el suelo. Preparamos unos alicates, guantes aislantes, todo según el plan. Fuimos allí los 3, yo, el teniente y Carter. Los demás estaban demasiado agotados o incapaces de actuar. En cuanto abrimos el armario, oímos unos pasos detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos a Rains.
Nos miraba con ojos salvajes, con un rifle en las manos. ¡No se atrevan!, gritó. Al principio no entendimos por qué reaccionaba así, ya que él mismo se había quejado de que había que salir de ese lío. Pero siguió gritando que no se podía cortar el suministro eléctrico, que ellos nos castigarían. El teniente le ordenó que se calmara, pero él levantó el arma, dispuesto a disparar. Teníamos mucho miedo de que abriera fuego. Tragué saliva e intenté hablar con calma, pero él gritaba que nos acribillaría si no nos íbamos. El teniente, incapaz de aguantar más, se abalanzó sobre él para quitarle el arma. Se oyó un disparo. Una bala impactó en la pared, pasando cerca de mí. Carter cayó al suelo, cubriéndose la cabeza. Derribé a Rains un segundo antes del siguiente disparo. Sin embargo, cuando le miré a la cara, vi una mezcla demencial de miedo y rabia. Parecía creer que estaba actuando bajo órdenes, aunque ya no entendía de quién eran esas órdenes. Tuvimos que alejarlo y atarlo para que no atacara. Por el momento, la idea de desactivar el laboratorio se había frustrado. En mi interior bullía la pregunta: ¿realmente les estaban manipulando con algún programa psicológico para hacerles perder la voluntad? ¿O tal vez Rains estaba compinchado con los científicos? Pero luego recordé que antes se había comportado con total normalidad. Solo tenía extraños lapsos de memoria. Lo más probable es que fuera una víctima, como nosotros. En cualquier caso, el concepto de equipo estaba desapareciendo. El sargento Barrow casi no salía de la tienda. Carter se comportaba con indiferencia y el teniente parecía un hombre al borde de un ataque de nervios. Yo sentía que me hundía cada vez más en la desesperación. En una de las carpetas que quedaban, encontramos instrucciones aún más aterradoras. Recopilar muestras de comportamiento en situaciones de estrés, registrar los brotes de agresividad, llevar a cabo un control encubierto del estado de salud. En caso de amenaza elevada, neutralizar. Se mencionaban las categorías sujeto A, sujeto B, etc., claramente referidas a nosotros. Se describían métodos para provocarnos paranoia y comprobar nuestra reacción ante la falta de sueño. Llegó un nuevo día, pero el sol parecía insoportable. El aire se caldeó, casi nos desmayamos. Nuestra agua se estaba acabando y nadie traía más. El teniente decidió que había que escapar o morir de sed. Propuso entrar en el laboratorio por la fuerza a través del techo, donde había una pequeña cúpula que cubría la ventilación. Si subíamos al techo desde la torre, tal vez podríamos entrar. Pero era muy arriesgado, porque ellos seguramente estaban preparados. Miré a nuestro comandante y vi que estaba dispuesto a ir de todos modos. Al parecer, aún le quedaban algunas pizcas de valor para tomar el control de la situación. El silencioso Carter también estaba de acuerdo. Nos reunimos los tres y cogimos un pequeño suministro de municiones. Barrow se negaba a salir de la tienda. Rains estaba atado, así que no podían contar con nadie más. Era una aventura desesperada, pero no había otra opción. Llegaron a la torre de vigilancia y treparon hasta arriba. Desde allí se podía llegar al tejado plano del edificio del laboratorio, si se saltaban unos metros de espacio vacío. El teniente saltó primero, se agarró a la barandilla y luego Carter y yo. Por el tejado había cables y unos bloques que, por lo que parecía, eran de ventilación. A lo lejos se veía una cúpula redondeada, cerrada por dentro. Nos dirigimos hacia allí. Era espeluznante. Era evidente que podían vernos desde el suelo, o encender el gas, o cualquier otra cosa. Pero por el momento nadie nos molestaba. Al llegar a la cúpula, vimos una tapa metálica en su interior. El teniente comenzó a abrirla con ganzúas y herramientas. El corazón les latía con fuerza. El sudor les corría a chorros. Consiguieron abrir la tapa después de unos minutos angustiosos. Debajo había un pozo de aproximadamente 1,5 metros de diámetro que se adentraba en el interior. Los tres se asomaron. Estaba oscuro y olía a algo químico. Fui el primero en entrar, como si me sumergiera en lo desconocido. El pozo era vertical durante un par de metros
y luego se convertía en un pasillo estrecho. Tuvimos que bajar por unos escalones que por milagro no se derrumbaron. Temblaba, consciente de que estábamos entrando en la guarida de esos experimentadores. Abajo había una sala con tuberías y cables, iluminada por bombillas tenues. No había guardias ni alarmas, solo un silencio ensordecedor. Salimos al pasillo. Conducía a algún lugar en la lejanía, donde parpadeaba una luz. Sentía que me temblaban las piernas, listo para disparar si era necesario. El teniente iba delante y Carter detrás de mí. En las paredes había carteles: compartimento A, cámara 3, sala de control. Todo esto confirmaba que, como mínimo, el complejo no estaba abandonado. Tras dar varias vueltas, nos topamos con unas mamparas de cristal, detrás de las cuales se encontraba la sala de control. Filas de monitores. No había nadie allí. Entramos y me quedé paralizado por el horror. La mitad de las pantallas mostraban nuestro propio campamento, las tiendas, las puertas, las torres de vigilancia. Vimos a Barrow sentado frente a nuestras pertenencias y a Rains atado. En otras pantallas se veía el rostro de Oliver, evidentemente filmado en primer plano en otro lugar. Parecía que lo habían capturado o que había ido voluntariamente a algún sitio. No había otra explicación. El teniente soltó un taco de palabrotas y empezó a apretar botones, tratando de encontrar al menos algún registro sobre nosotros. En una esquina de la mesa había unas carpetas con la inscripción «Experimento, reacción a condiciones extremas». Cogí una al azar y la abrí. Había fotos de cada uno de nosotros, nuestros expedientes personales, el régimen de vigilancia. Todo estaba detallado. En las explicaciones ponía: utilizar una dosis baja de gases psicotrópicos durante la noche se garantiza un aumento de la irritabilidad. O, el sujeto E muestra tendencia a la neurosis. Se puede intensificar el efecto con luces estroboscópicas. Lo leí y sentí que todo se me revolvió por dentro. No tuvimos tiempo de entrar en detalles, porque se oyeron pasos en el pasillo. El teniente sacó su pistola y nos empujó contra la pared. Los pasos se acercaban. Vimos aparecer una figura con una bata blanca de laboratorio y algún tipo de aparato en el pecho. Aquel hombre claramente no era militar, pero tampoco parecía indefenso. Se detuvo, nos vio a través del cristal y se quedó inmóvil. Grité que levantara las manos y se acercara sin movimientos bruscos. Parpadeó asustado y luego, de repente, se echó hacia atrás. El teniente, sin pensarlo dos veces, disparó contra el cristal, que se rompió, pero la bala pasó de largo. Nos lanzamos al pasillo, pero el científico había desaparecido y, en ese mismo momento, sonó la alarma por todas partes. Las luces rojas parpadearon y los pasillos se llenaron de ruido. Comprendí que o bien nos iban a gasear o enviarían robots de seguridad, si es que lo sabía. Había que huir. Carter gritó que había que capturar al prisionero, que si no, no demostraríamos nada, pero ya había desaparecido. Comprendimos que nos íbamos con las manos vacías. El teniente señaló una puerta lateral con la inscripción «Almacén». Parecía que esperaba encontrar allí más pruebas o una salida. Entramos y nos encontramos con filas de cajas, y eso fue todo. Se nos nubló la vista. Del techo salía humo, evidentemente de nuevo gas. Ya había empezado a toser y sentía que se me daba vueltas la cabeza. El teniente se precipitó hacia la única puerta que conducía a algún lugar en el fondo del almacén. Yo me perdí. Carter corrió tras él. Di unos pasos, pero caí de rodillas, ahogado por el olor acre. Perdí el conocimiento. Ante mis ojos pasaban imágenes. Nosotros en las tiendas, impotentes, los monitores con nuestras caras. Oí disparos ahogados, luego los gritos del teniente. Me ardían los pulmones. Parecía que había llegado el fin. Lo siguiente que recuerdo es despertarme al aire libre, tumbado a la sombra de un almacén. Carter me sacudía por el hombro, repitiendo en voz baja: «¡Levántese! ¡Vámonos!». Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro sudoroso y sucio. El teniente no estaba allí.
Le pregunté dónde estaba. Carter dijo que unos hombres vestidos de blanco lo habían agarrado y se lo habían llevado a algún sitio, y que él había logrado escapar milagrosamente, arrastrándome con él. Todo me dolía. Sentía que el cerebro se me iba a estallar. Quizás lo que nos salvó a los dos fue que había un agujero en la ventilación del almacén y el gas se disipó rápidamente. Con dificultad nos arrastramos hasta la puerta. Nadie nos perseguía, pero el resultado era evidente. Podían hacernos lo que quisieran. No necesitaban tiempo para matarnos. Ya estábamos acorralados. Al llegar a las tiendas, descubrimos que Barrow yacía en el suelo, exhausto, inmóvil. No le sentía el pulso, quizá no respiraba. Rains, atado, gemía y tenía los labios azules. Lo desaté y solo balbuceaba. Duele mucho. Carter me miró con la mirada perdida, y entonces oímos el rugido lejano de un helicóptero. Al principio pensamos, por fin, la salvación. Pero cuando miramos al cielo, vimos que el helicóptero pasaba de largo sin descender. Parecía que solo era otro suministro o un sobrevuelo. No tenía intención de recogernos. Ya no nos quedaban fuerzas para gritar. Quizás ese helicóptero solo estaba recopilando información sobre lo que estábamos haciendo allí. Intenté encontrar medicamentos y adrenalina en el botiquín para ayudar a Rains, pero solo quedaban jirones, todo destrozado. Me temblaba todo el cuerpo. Carter dijo, «Somos ratas de laboratorio. O estamos muertos, o casi». Yo no dije nada. Sabíamos que ya no podríamos escapar. Estábamos al borde del desmayo, casi sin agua, y el laboratorio estaba fuera de nuestro alcance. De repente, el mismo dron apareció en el desierto y se acercó lentamente a nuestro campamento. A bordo llevaba cajas que parecían contenedores de comida. Carter y yo nos levantamos con dificultad y nos acercamos. Quizás era una limosna que ellos nos daban para que siguiéramos viviendo. El dron se detuvo, sonó una señal acústica y la tapa de la caja se abrió. Dentro había bolsas con comida, medicamentos nuevos y agua. Parecía que nos estaban alimentando, como si el experimento continuara. Miré a Carter. «¿Qué hacemos? ¿Lo cogemos?» Se quedó callado un segundo y luego dijo con una sonrisa amarga. «Si no lo cogemos, moriremos pronto. Si lo cogemos, viviremos, pero nos convertiremos en juguetes. Elige». A lo lejos, junto a la valla, se veían varias cámaras que ahora ya no se ocultaban. Me sentí como quemado. Nos estaban rompiendo metódicamente, convirtiéndonos en objetos obedientes. Mirando a Rains, que se debatía en el suelo, comprendí que no sobreviviría sin medicamentos. Apretando los dientes, saqué de la caja las jeringuillas, las pastillas y el agua. Así pasó el día. Nos recuperamos un poco, alimentamos a Rains y lo lavamos. Por desgracia, Barrow ya no daba señales de vida, así que arrastramos su cuerpo hasta el otro extremo del campo. En cuanto al teniente, seguimos sin saber dónde lo llevaron. Intenté encontrar algún rastro, pero todo estaba vacío. Solo por la tarde vi un movimiento en una de las ventanas del laboratorio, como si una figura que se parecía a él hubiera pasado rápidamente, pero podría haber sido una alucinación. Carter y yo, quedándonos prácticamente solos, comprendimos que estábamos rodeados por una telaraña invisible. Intentar huir a pie por el desierto sin suficientes reservas de agua era una muerte segura. No podíamos comunicarnos con el mundo exterior. El laboratorio respondía a todos nuestros intentos de salir del guión. Así que solo nos quedaba un plan: sobrevivir, fingir que nos habíamos resignado y esperar a que surgiera algún rayo de esperanza. Pero tengo la sensación de que simplemente nos llevarán hasta el punto final y luego nos eliminarán, cuando hayan recopilado todos los datos del experimento. Por la noche tuve una pesadilla. Carter y yo estábamos en una enorme sala blanca. Nos pedían que hiciéramos unas pruebas, las hacíamos y, sobre nosotros, había un cristal panorámico detrás del cual se sentaban los científicos
y discutían nuestras reacciones. Me desperté con la sensación de que no era solo un sueño, sino un eco de la realidad. O tal vez ya había estado bajo ese cristal y no lo recordaba. Por la mañana, Carter me dijo en un susurro que había tenido una revelación. No nos salvaríamos. Propone provocar una explosión, destruir el laboratorio y suicidarse. Dice que no quiere ser un títere. Miré sus ojos enrojecidos y comprendí que era capaz de llegar a extremos. Le pedí que esperara. Le dije, hay una posibilidad de que salgamos de aquí. Esperemos un poco más. Pero en mi interior no creía en el éxito. Por la tarde vimos un nuevo dron que se acercaba a la puerta del laboratorio, cargado, al parecer, con cadáveres. No pude distinguir de quién eran los restos, pero entre ellos parecía destacar una bota militar marrón de nuestro modelo. Probablemente era el teniente Dan o alguno de los desaparecidos. Todo quedó claro. Nos estaban procesando uno por uno. Por la noche, Carter desapareció. Solo dejó una nota escrita a lápiz. Lo siento, no puedo más. Intentaré escapar y volar lo que pueda. Corrí por toda la base. Lo llamé, pero no respondió. Yo mismo estaba al límite. Rains yacía semi-inconsciente, cada vez peor, con el rostro de un tono gris espantoso. No dormí en todo el día, esperando una explosión o disparos, pero no pasó nada. Entonces comprendí. Carter, muy probablemente, había sido capturado o asesinado. Me quedé solo con Rains moribundo. Sentía que la cabeza me estallaba, las alucinaciones se intensificaban. Vi en el cielo un helicóptero negro que volaba en círculos sobre nosotros en silencio y luego desaparecía. Oía voces en la radio, aunque la radio no funcionaba. Me parecía que bajo mis pies, en la arena, se excavaban túneles subterráneos. Intenté mantenerme en pie, pero en un momento dado me derrumbé por el calor. Volví en mí varias horas después, en la oscuridad, con Rains respirando débilmente a mi lado. Y entonces, todo sucedió muy rápido y de forma aterradora. Por la noche oí el rugido de un motor cerca de la puerta. De las sombras surgieron unas siluetas, 5 o 6 personas con máscaras y batas. Por su aspecto, parecían empleados del laboratorio o militares con otro uniforme. Se dirigieron a nuestras tiendas y echaron un vistazo. Decidí no esperar. Cogí el arma y me escondí detrás de la esquina de la furgoneta, pero me temblaban las manos. Cuando uno de ellos se acercó, intenté apuntar, pero mi cabeza se nubló. Al parecer, me habían inyectado otra dosis de gas. La imagen se desdibujó. Vi cómo cubrían a Rains con una bolsa negra y lo levantaban. También me agarraron a mí. No tuve tiempo de disparar. Mis manos se abrieron solas y perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, no había nadie. Solo tiendas vacías. Ni Rains, ni la furgoneta, ni los cadáveres. En realidad, todo el campamento estaba desierto. Parecía que ya no me consideraban útil. Las fuerzas se me agotaban. Las reservas de agua eran mínimas. Deambulaba entre la arena y las estructuras metálicas, sintiendo que estaba a punto de caerme y no poder levantarme. De repente, me di cuenta de que en el bolsillo me quedaba una pequeña grabadora en la que había grabado mis notas. Pulsé el botón de reproducción y oí mi propio susurro, grabado, al parecer, hacía varios días. Nos están convirtiendo en animales. Cuídate. Me encogí de miedo, sin recordar cuándo había tenido tiempo de grabarlo. Ahora estoy sentado a la sombra de un almacén, escribiendo estas líneas en trozos de papel que encontré en un contenedor. Me queda muy poco. Me ahogo, me duele la cabeza, tengo la boca seca. Ve sombras por todas partes y sobre el techo del laboratorio se ve un punto negro, probablemente un dron o una cámara. Entiende que todo ha terminado. Le han ganado. El teniente ha desaparecido. Todos han desaparecido. Las puertas del laboratorio están cerradas. Dentro hay personas desconocidas con batas que han llevado a cabo este experimento. Han logrado su objetivo, comprobar de lo que es capaz un grupo de militares en completo aislamiento, sometidos a efectos químicos y psicológicos.
Quiero gritar con mis últimas palabras a todos los que puedan leer esto, aunque dudo que alguien encuentre estas hojas. No crean en las órdenes que los llevan a un desierto para proteger objetos incomprensibles. Quizás se conviertan en peones que se utilizan para crear una nueva fórmula de miedo o un nuevo medio de control mental. No hemos podido demostrar nada, nos han quebrado uno por uno. Pronto saldrá el sol sobre las arenas y yo ya no me levantaré. Mi vista se oscurece, no siento las manos. Oigo cómo pasa un dron, seguramente grabando las últimas imágenes. Sí, me han utilizado como un ratón de laboratorio. No he podido salvarme. Y si alguien lee estas palabras, que lo entienda. Todo estaba planeado antes de nuestra llegada, y estábamos condenados desde el principio.